Amén. Ayúdanos, Señor. Y yo quisiera ir a la palabra del Señor allí en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 31. Capítulo 31, en el versículo 13, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Y dice así la palabra. ¿Lo tiene? Génesis 31, versículo 13. Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aleluya. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, hablando de la vida de Jacob, que realmente Jacob tuvo una carrera, yo diría, a ver el término, o una vida variopinta. ¿Qué quiere decir? Con muchos también altos y bajos y cambios. El carácter de Jacob estuvo, muchos lo conocemos, sombrado por el engaño. A través de gran parte de su vida. Pero también tuvo un momento, Jacob, un momento de luz, tuvo un momento de victoria, tuvo un momento donde Dios habló personalmente con él, donde Dios trató personalmente con él, donde Dios le dio a Jacob lo que él tenía ya preparado para su vida. Y por eso digo que también es parecido, como decía un poquito anoche, ¿no? Marcando quizás otros aspectos y otros textos, pero parecida a nuestras vidas, ¿sí? Betel, que significa un lugar de luz, ¿no? Casa de Dios, puerta del cielo. Muchas veces nosotros declaramos y confesamos con nuestros labios, aun cuando oramos y cuando estamos en la casa del Señor. Esto es nuestro Betel. Aquí estamos en esta noche. Estamos en Betel, que por causa de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de que somos sus hijos, nosotros estamos en Betel y se transforma en casa de Dios. Y dice, y puerta del cielo. Y estamos en el mejor lugar. Y por ello alabamos a nuestro Dios. Y por eso abrimos nuestra boca y cantamos alabanzas y adoramos a nuestro Dios. Y por ello es que estamos atentos a lo que por medio de la palabra Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque estamos en Betel. Estamos en el mejor lugar. Cuando termina la reunión y cada uno nos vamos para la casa, este lugar queda vacío. Y ya está. Porque cada uno de nosotros
cada uno de nosotros componemos, hacemos un Betel. Por eso dice Dios en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, la presencia de Dios está en ese lugar. Yo digo, qué tremendo que es, ¿no? El Señor. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es el Señor. Cuántos regalos divinos y que muchas veces nos cuesta entender. Nos cuesta entender, nos cuesta comprender, nos cuesta asimilar. No nos debemos hacer personas costumbristas que nos venimos a la iglesia por costumbre, sino que debemos tomar conciencia de que este es el tiempo que Dios ha preparado para nuestras vidas, que este es el día, como dice su palabra, el día de salvación. Y cuando decimos que es el día de salvación, porque es verdaderamente así. Porque quizás alguien pueda estar pensando o alguien pueda estar diciendo, pero hermano, yo ya soy salvo porque acepté a Jesús. Y yo puedo decirte sí, cuando aceptamos a Jesús, Dios nos inscribe en el libro de la vida. Pero dice la palabra, basta cada día su propio mal. Y dice la palabra, como decía hace un rato, hoy es el día de salvación, porque nosotros cada día necesitamos de la salvación de Dios. Nosotros cada día necesitamos de la intervención de Dios para no equivocarnos, para no confundirnos, para no entrar en nuestra vida cristiana, quizás en un alto y bajo, como veíamos un poquito anoche, pero como quizás también vamos a ver en el día de hoy, a través de la vida de Jacob, de este hombre, digo hombre de Dios, porque más allá de todo y de cada una de las cosas que Jacob haya hecho, era un hombre de Dios. Como cada uno de nosotros somos hombres y mujeres de Dios, más allá muchas veces de cómo nos movamos, de cómo nos condujamos en la vida, somos hombres y mujeres elegidos por Dios y para Dios y para hacer lo que Dios quiere, conforme a lo que Él ya ha trazado, iglesia, para nuestras vidas. Aquí él había estado en Betel, Jacob, y había visto al Señor de una manera que había cambiado su vida. Y si yo preguntara en esta noche, ¿cuántas de nuestras vidas han sido cambiadas por Dios cuando le hemos conocido? ¿Cuántas de nuestras vidas eran antes distintas y diferentes que cuando vinimos a Betel y tuvimos ese encuentro con nuestro Salvador y tuvimos ese encuentro con nuestro Dios? ¿Cuántas de nuestras vidas han sido cambiadas? Todas, cada una de nuestras vidas, en poquito o en mucho, pero ha sido cambiado, nos ha trazado, nos ha marcado algo. Y por eso digo que en la vida de Jacob también sucedió algo parecido. Pero también en la vida de Jacob tuvo un alto y bajo. Y allí él se pudo apartar
lo que entiendo conforme a lo que hemos leído aquí de Betel. Él se alejó de Betel. Hubo algo que cambió la vida de Jacob. Por eso qué importante, iglesia, es poder mantener la relación personal con Dios. Gracias por ese amén. Es importantísimo mantener la relación personal con Dios. Más allá de asistir a las reuniones, de asistir a la casa de Dios, más allá de escuchar su palabra. Pero la relación personal, como justamente dice, tiene que ser cada día con el Señor. Porque las reuniones son los fines de semana, cuando nos acercamos a Betel. Pero en casa tenemos que tener nuestro Betel personal con el Señor. Para que mi relación con Dios, que es personal, que como decía un poquito anoche, no interviene ni el colaborador, ni el líder, ni el pastor de la iglesia, es personal. Así como la salvación es personal también. La relación con Dios tiene que ser personal. Esa es la relación que nosotros tenemos que anhelar. Y por eso Dios le dice aquí a Jacob, yo soy el Dios de Betel. Le está diciendo, yo soy tu Dios, Jacob. Y aún en esta noche Dios nos está diciendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador personal, que no hay nada ni nadie mayor y mejor que Él. Y le dice a Jacob, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando muchas veces nosotros los humanos o los hijos de Dios hacemos un voto al Señor. Usted sabe lo que es un voto, ¿cierto? Un voto, a ver qué es. Es una promesa. Sí. Prometerle algo. Y normalmente las promesas que nosotros hacemos como humanos, como los hijos del Señor, normalmente las promesas lo hacemos en los momentos difíciles que nos toca pasar o que nos toca vivir. O como veíamos un poquito anoche, en los procesos, ¿no? En las pruebas, en las distintas etapas de nuestra vida cristiana. Cuando, por así decirlo, nos aprieta el zapato, allí tendemos a hacer voto a Dios. Tendemos a hacer promesas con Dios. Señor, yo te prometo que si salgo de esto, Señor, si tú me sacas de esta situación, yo voy a ser distinto. Señor, yo ya voy a cambiar. Voy a ir más seguido a la iglesia. Voy a buscarte cada día un poquito más de lo que lo estoy haciendo ahora. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo eso? Porque cada uno de nosotros sabemos, en lo personal, yo no conozco cada una de las vidas aquí en la intimidad y en lo personal. Ahora Dios, claro que sí, te conoce. Claro que sí. Y Dios conocía a Jacob. Y por eso le habla como le habla. Porque Dios recuerda el voto que hizo Jacob y que hacemos cada uno de nosotros. Porque Él cumple. Ahora quizás
la pregunta que nos debemos hacer, nosotros, no me conteste, ¿nosotros cumplimos con Dios? Y quizás muy rápidamente y muy livianamente podamos decir, sí, yo cumplo con Dios, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos. ¿Sabe que eso para Dios es parte de su palabra? Es parte de quizás la obediencia a lo que Él me dice en su palabra. Pero Él no quiere solamente nuestro dinero, porque no necesita nuestro dinero. Él nos quiere de acá, de corazón. Él quiere tener cada día un Betel con nuestras vidas. Él quiere hablar cada día como buen padre que es. Como entiendo cada padre y cada madre habla con sus hijos en su hogar cada día. Quizás no puedo entender que pase un día y un padre no le hable a su hijo o la madre no le hable a su hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que querés? Bueno, esas pequeñas cosas, así es Dios con nosotros. Ahora, solo para reflexionar, iglesia, ¿nosotros tenemos la misma reciprocidad con el Señor? No me conteste. Pero sí quizás podemos decir todos juntos, ayúdame, Señor. Ayúdame a tener cada día mi Betel contigo. Porque yo sé que tú permaneces para siempre. Porque así dice tu palabra. Porque yo sé que tú estás conmigo cada día. Porque también así dice tu palabra. Y qué hermoso saber, iglesia, que Dios en su palabra dice que cada día Él tiene misericordia de nosotros. Qué hermoso es saber que cuando despertamos, que cuando abrimos nuestros ojos, podemos expresar lo que dice su palabra. Gracias, Señor, porque son nuevas cada mañana tus misericordias sobre mi vida. Quizás ni lo merezca. Quizás soy tan miserable, Señor, contigo. Pero qué hermoso que tú cumples tu palabra y que son nuevas tus misericordias sobre mi vida cada mañana. ¿Cuántos se levantan? No me conteste, pero ¿cuántos se levantan cada mañana? ¿Cuántos despiertan cada mañana? Y le dicen, gracias Dios por tu misericordia, porque hoy es nueva tu misericordia sobre mi vida. Es fuerte, ¿no? Claro que es fuerte. Claro que es fuerte. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Es la palabra de Dios que nos habla porque nos ama. Porque te ama, porque me ama. Y por eso me recuerdas a su palabra, para que pueda entender una y otra vez y otra vez. Porque vuelvo a traer el ejemplo como papá a los hijos. Le decimos, no hagas esto una vez. No, porque te vas a caer. No te subas ahí porque te vas a caer. Y el nene va de vuelta. No te subas ahí porque te vas a caer. 2 veces y 3 veces. ¿Hasta qué pasa? Hasta que el nene se cae. ¿Pero qué te dije? Que te ibas a caer. Bueno, así es Dios con nosotros. Nos recuerda su palabra en cada reunión.
nos recuerda su palabra cada vez que nosotros tenemos comunión con Él. Cada día nos recuerda su palabra, nos recuerda sus promesas. Y nosotros muchas veces, una y otra vez, hacemos como los nenes. No entendemos. No entendemos hasta que tropezamos, hasta que caemos. Y muchas veces tenemos cuando eso sucede, desfachatez de enojarnos con Dios. Tenemos la desfachatez, la cara durez de enojarnos con Dios. Y no nos damos cuenta de que Dios nos venía hablando una y otra y otra y otra y otra vez. Pero somos tan duritos. Pero Dios quiere, así como en esta palabra le habla a Jacob, que vuelva a Betel, que vuelva a tener esa comunión con Él, que vuelva a tener esa charla íntima con Él, que vuelva de donde salió. Así nos dice en esta tarde el Señor a cada uno de nosotros. Hay una expresión en el Nuevo Testamento que dice: si corríais bien, si venías bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué impidió que nos seguiste corriendo? Esto es quizás para reflexionar en nuestra vida cristiana. Muchas veces venimos bien, como dice la palabra, vamos trotando pero seguro, corriendo bien. Pero por allí voy así, mirando hacia adelante y voy corriendo bien. Y por ahí hago y me detengo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice la palabra, si corrías bien, ibas bien. Dice el apóstol Pablo, a la meta, a donde yo quiero que vayas. Pero pasó algo en el camino, pasó algo en la carrera que hizo que yo desviara mi atención. Y como decía un poquito anoche, y la luz comenzó a menguar. Y la luz comenzó a apagarse. Con esto quiero decir, y la comunión con Dios comenzó a cortarse. Y ya no soy más el mismo que cuando tuve mi experiencia de Betel con Dios. Y donde yo entendí de que Dios me hablaba y yo hablaba con Dios. Y yo tenía esa comunión. Y yo podía sentir su presencia. Y yo podía dejar que el Espíritu Santo me llene. Pero hubo un momento en que eso cambió. Ayúdanos, Señor. ¿Cuánto podemos decir? Ayúdame, Señor. ¿Sabe que en esta tarde solamente quizás reflexione cómo está su Betel con Dios? Porque aquí estamos desarrollando la vida de Jacob y de lo que él hizo. Yo marqué algunos versículos nada más que vamos a ir viendo, pero si usted quiere en su casa como tarea poder leer todos los capítulos 31, 32, 33, ahí se va a dar cuenta todo lo que pasó Jacob, todo lo que hizo Jacob, cómo Dios trató con él y cómo
Porque dijimos que Betel era un lugar cercano a la luz, que es donde Jacob había pasado gran parte de su vida y había recibido bendición de parte de Dios. Pero también yo creo que si lo traemos a nuestras vidas, cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Somos bendecidos por Dios. Pero ¿sabe qué más? Vamos a seguir siendo bendecidos por Dios. Ahora nosotros somos responsables, iglesia. Nosotros somos responsables de no cortar la bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Cada uno de nosotros somos responsables. Nosotros mismos muchas veces con nuestros actos y con nuestras actitudes cerramos el grifo de la bendición de Dios para nosotros y para nuestra familia. Nosotros somos los únicos responsables. No tenemos que andar echando culpa a nadie, ni al hermano, ni al líder, ni al colaborador, ni al pastor. Cada uno es responsable. ¿Y sabe por qué? Porque cada uno va a rendir cuentas a Dios el día de mañana. Desde el más encumbrado hijo de Dios hasta el más pequeño va a rendir cuentas a Dios de los actos, de los dichos y de lo que ha hecho con su vida cristiana. Por eso digo, ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿No somos perfectos? Por supuesto que no somos perfectos. Todos tenemos falencias, todos tenemos errores. Vamos camino a la perfección, pero con la ayuda del Señor, pero con la ayuda de Dios vamos a llegar a donde Él nos quiere llevar. Por eso digo, depende de cada uno de nosotros. Amén. Betel, más allá de esto, de lo que conversamos, era un lugar también de gran bendición espiritual, como decía hace unos instantes. Y había sido un lugar de gran victoria para Jacob. Y yo quisiera que me acompañe al capítulo 28, una hojita antes. En el versículo 28, en el versículo 15, mire qué dice aquí. Aquí vamos a ver que Dios había hablado a Jacob. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré, dice, por donde quiera que fueres. Y volveré, dice, a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice el Señor. ¿A cuántos en esta noche, en algún momento de sus vidas, Dios te ha hablado? A ver, levanta tu mano. Cuando yo digo Dios te ha hablado, Dios te puede hablar por una persona, Dios te puede hablar por su palabra, Dios te puede hablar por medio de su Espíritu Santo con voz audible. Dios habla de distintas maneras y usa distintos métodos para hablar con sus hijos. Yo creo que con cada uno de nosotros, mire, sin que usted levante quizás su mano, pero yo creo que
con cada uno de nosotros Dios ha hablado en un momento de nuestras vidas. Porque tuvimos nuestro Betel. Porque tuvimos ese encuentro personal con Él. Y yo sé que aún en mi vida Dios habló tempranamente cuando llegué a sus caminos. Por eso digo que con cada uno de nosotros Dios habló y marcó y caló algo tan hondo en nuestras vidas que nunca nos vamos a olvidar. Por eso dice el salmista que Él va a cumplir ese propósito por el cual Él nos trajo. Y Él te puso a donde te puso. Él lo va a hacer. Por eso qué hermoso esta promesa de Dios. Porque le dice a Jacob, yo estoy contigo. ¿Y sabe qué, iglesia? Dios está contigo. Dios en esta noche está contigo. Dios en este día está contigo. Porque lo dice su palabra. Pero mire qué hermoso, dice. He aquí yo estoy contigo, dice, y te guardaré. Wow, me emociona su palabra. Y te guardaré, dice. Por donde quiera que fueres. ¿Por qué dice el Señor? Y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Sabe por qué? Porque quizás hay momentos de nuestra vida cristiana que le damos la espalda a Dios. Porque hay momentos de nuestra vida cristiana que nos alejamos de Dios. Por eso dice Dios, yo con todo eso, yo te guardaré. Yo te guardaré. Y qué hermoso, dice, por donde quiera que fueres. Por donde quiera que fueres está diciendo lejos. A otros lugares. Donde quizás mi presencia no va a estar allí en esos lugares. Porque no puede haber comunión. La luz con las tinieblas. Pero dice Dios, yo te guardaré. Dice, no te dejaré. No te dejaré. Dice, y volveré a traerte. Y volveré a traerte. Porque yo te elegí. Porque yo tengo un propósito con tu vida. Así hablaba con Jacob, pero así habla con nosotros en esta noche, iglesia. Te volveré a traer y cumpliré el propósito por el cual yo te llamé, por el cual yo te levanté. Por eso le ordena a Jacob, levántate, sal de donde te encuentras, vuelve a tu casa, vuelve a tener esa comunión conmigo. Quiero hablarte, quiero decirte algo. Quiero expresarte que te sigo amando. Porque mi palabra es verdad. Porque no te dejaré. Ayúdanos, Señor. Le dice a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Por eso, como decía hace unos momentos, Dios habla con cada uno de nosotros. Lo que Dios en algún momento de tu vida, iglesia, te dijo, Él lo va a cumplir. Créelo,
Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. A veces debemos pasar situaciones y procesos. Jacob lo pasó, pero Dios le había dado una palabra a él. Y era el tiempo que él tenía que volver. Era el tiempo que él tenía que nuevamente volver a tener esa comunión íntima con el Maestro. Por eso en Eclesiastés, cuando la palabra de Dios habla de tiempos, 35 veces marca en Eclesiastés, en el capítulo 3, la palabra tiempo. Tiempo. Porque hay un tiempo para cada vida. Hay un tiempo para cada cosa. Y dice Dios allí en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros, sin que nosotros alcancemos a entender y a comprender lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios ha hecho. Ahora hay un tiempo. Por eso muchas veces nos cuesta esperar. Por eso muchas veces queremos todo ya. Y no es el tiempo de Dios. Porque Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. Él ya sabe que nosotros vamos a fallar. Él ya lo sabe. Mire, si vamos a la Biblia, cuántos hombres de Dios, aún en la época de Jesús, aún los discípulos del Señor, aún el mismo Pedro, con todo su amor a Dios, en un acto de emoción, Pedro le dijo: Señor, mi vida voy a poner por ti si es necesario, mi vida. No sabía lo que estaba diciendo, era emoción. Por eso Jesús le dijo: Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, no. Así somos nosotros muchas veces, cuando estamos emocionados en su presencia. Somos limitados, iglesia. Por eso necesitamos que Dios, por eso necesitamos que el Espíritu Santo cada día pueda hablar a nuestras vidas, para guiarnos, para encaminarnos. Y muchas veces actuamos como Pedro. Muchas veces. Porque nuestras emociones juegan también. Pero Jacob tuvo victoria en este lugar. Y Dios habló con él. Y dice en el versículo 20 del mismo capítulo 28: E hizo Jacob voto, diciendo: si fueres Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, un poquito hablaba hace unos momentos, ¿no? Cuando nosotros también hacemos votos a Dios. Cuánto cuidado debemos tener. Cuánto cuidado. Porque de nuestros labios, de nuestra boca, salen palabras que muchas veces no vamos a cumplir. Porque son emociones, porque actuamos emocionalmente, pero aún así todo Dios no nos desecha. Como emocionalmente habló Pedro en su momento,
Jesús no lo desechó después de todo eso, porque lo primero que Jesús hizo cuando resucitó y vio a la mujer, ¿qué es lo que le dijo? Ve y dile a mis hermanos que como quedé con ellos, allí nos vamos a encontrar. Así es Dios. Aunque muchas veces le fallemos, Él permanece para siempre. Él permanece para siempre. Y Jacob no era distinto a nosotros, porque también era un hombre de carne y hueso. Pero Dios había confirmado sus promesas a Jacob. Y quiero decirte, iglesia, que Dios también confirma sus promesas sobre nuestras vidas, porque Él nos ama, porque Él es un Dios de nuevos comienzos, porque Él es un Dios de nuevas oportunidades. Pero quizás si hay algo en esta noche que Dios pueda intervenir, esta es la hora que Dios ha marcado para cada uno de los que estamos aquí presentes. Ahora, si nosotros preguntamos, pero ¿cómo después de tremenda victoria que tuvo Jacob allí en Betel? ¿Qué fue lo que le pasó? O un poquito anoche, ¿por qué se apagó esa luz? Y aquí quizás, ¿cómo dejó Betel Jacob? ¿Cómo dejó Betel? Después de tremenda bendición, después de todo lo que Dios habló y le dio a Jacob. Mire, aquí para ir muy rápidamente, Jacob cometió 2 errores mientras estaba allí. Uno de los errores es este que acabamos nosotros de leer. Él se centró más en el lugar, en las cosas, que en el Señor. Por eso qué importante cuando, iglesia, nosotros hablamos de relación personal con Dios. Cuando nosotros hablamos de relación personal con Dios, es no centrarnos solamente donde nosotros nos encontramos. La relación personal con Dios es cuando tú te vas de este lugar y estás en la semana en tu casa, en esa intimidad con Dios. Eso es lo más importante, más allá de esto, de lo que hoy estamos escuchando su palabra. No solamente quedarnos o centrarnos en la situación, sino no debemos desviar y descuidar nuestra relación con Dios. Esto es lo mismo. Si yo te preguntara, ¿tú te alimentas todos los días? ¿Tú desayunas? ¿Tú almuerzas? ¿Tú cenas? Creo que todos vamos a levantar las manos, ¿no? Bueno, si no hay un desayuno, habrá un almuerzo. Y si no hay un almuerzo, habrá una cena. Pero algo voy a comer, algo voy a tomar. Cada día, ¿no? Bueno, de la misma manera, cada día debo tener una relación personal con mi Dios. De la misma manera, cada día tengo que meditar en Él. De la misma manera, tengo que buscarle, tengo que orar, aunque sea unos minutos. ¿Sabe qué? Cuando uno en la palabra habla de ofrenda y habla de diezmo, yo quizás te preguntaría, ¿le estás
diezmando, no esto, porque dije que eso no es importante para Dios, es parte de la obediencia y la bendición que Él te va a dar si tú lo haces. Pero estás diezmando el tiempo de tu vida diaria a Dios. No me conteste. ¿Y cuánto es el tiempo de mi vida diaria a Dios? Y bueno, si el día trae 24 horas, ¿cuánto es el 10? ¿2 horas 40? Bueno, 2 horas 40 por día le estás dedicando a Dios. No me conteste, ¿eh? Por día. Porque pues si no lo estamos haciendo, estamos fallando ahí. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo tiene paciencia de nuestras vidas? Si nosotros fallamos siempre, cada día. Porque si nosotros no estamos dándole 2 horas 40 a Dios por día, estamos fallando. Pero Señor, yo dije que te iba a buscar, Estamos fallando. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, el refresco de Dios. Estos errores cometió Jacob y que muchas veces nosotros cometemos. Jacob dejó luego de cultivar la bendición que Dios le había dado. Por eso le decía, si usted lee en su casa estos capítulos que yo le mencioné, se ve en el truco que hizo él con el tema del ganado, con Labán, Raquel. No lo vamos a desarrollar porque si no va a ser muy extensivo, pero simplemente para marcar. Él dejó de cultivar la bendición. Por eso nosotros no debemos dejar también de cultivar la bendición. No debemos, iglesia, cerrar el grifo y de perder la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y Jacob, entre otras cosas por la cual dejó Betel, es porque se introdujo en las idas y vueltas. ¿Y sabe cuáles son las idas y vueltas? Si usted quiere analizarlo también de esta manera, en las mismas idas y vueltas que muchas veces tenemos nosotros los cristianos. Hoy ha comenzado a nevar temprano. No, hoy mejor me voy a quedar en casa. Hoy hace un poquito de viento, me voy a quedar en casa. No, ya fui el fin de semana anterior, este fin de semana no voy. No voy a ir este fin de semana porque el pastor está de viaje y no va a notar mi ausencia. No, ¿para qué voy a dejar? No voy a ir a la oración, siempre van los mismos. Son preguntas. Pero, qué gran realidad, no me conteste. Ayúdanos, Señor. Cuando uno de los discípulos le habla a Jesús de quién debía sentarse a su derecha, o por qué Él se sienta a su derecha y por qué yo no, y Jesús le dijo, ¿qué hay de ti? Jesús mismo nos está diciendo a nosotros que debemos preocuparnos cada uno de nosotros por nosotros mismos. ¿Qué hay del hermano? Si cada uno vamos a rendir cuentas al Señor. Por eso digo, ayúdanos, Señor.
Esas son las idas y vueltas que en un momento pasó Jacob en su vida también. Pero aún, fíjese, iglesia, que con todo ello Dios lo trajo y lo volvió al lugar de bendición y lo volvió a donde Dios quería que él esté. De la misma manera quiere hacer con nuestras vidas. De la misma manera. Y sabe que después Jacob se encontró en una decadencia. Porque ese es el proceso de las personas. Terminar en una decadencia. No solamente espiritual, sino una decadencia en todos los aspectos de la vida. Por eso debemos dar tantas gracias a Dios, iglesia, que podemos estar en el mejor lugar. Por eso debemos dar tantas gracias a Dios, iglesia, por el consejo de su palabra que se nos habla una y otra vez. Aunque muchas veces parezca reiterativo, repetitivo, y que muchas veces quizás digamos, pero esta palabra yo ya la escuché en otro momento. Pero sí, te puedo asegurar que quizás muchas veces las hemos escuchado una y otra vez. Pero también te quiero decir que seguramente la hemos escuchado de distintas maneras, de distintas formas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere hablarnos de distintas maneras, de distintas formas, en distintos momentos, en distintas necesidades, en distintas situaciones de nuestra vida cristiana. Porque es como decimos los chicos, a veces no nos entran balas. No nos entran balas. Nuestra mente es tan limitada que allí es donde debemos pedir la sabiduría a Dios y decirle: Señor, dame sabiduría para poder entender lo que tú me estás hablando. Y es por ello que Jacob se encontró en una decadencia, en un momento de su vida. Y allí también le podemos agregar negligencia, que es lo que pasa muchas veces con nuestras vidas, en cumplir su palabra. Y usted dirá: sí, pero ¿en qué falló en cumplir su palabra? Y porque Jacob hizo un voto a Dios. Por eso digo yo, ¿cuánto tenemos que tener cuidado cuando hacemos voto a Dios? Él va a reclamar ese voto que nosotros hacemos, esa promesa que nosotros le hacemos a Dios. Él nos va a perdonar, porque Él es un Dios perdonador, Él es un Dios misericordioso. Pero ¿sabe qué? Vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Las consecuencias son inevitables. Las consecuencias son productos de nuestros errores. Ahora Dios me perdona, pero yo las consecuencias las tengo que pasar. Por no quizás haber hecho conforme a lo que Él me dijo en su palabra. Y ya allí no tenemos excusa, hermanos. Allí no tenemos nada que reprochar a Dios. Nada, absolutamente nada que reprochar. ¿Sabe en qué más falló Jacob? Fue negligente Jacob en reprender el pecado. Y aquí quizás una sola línea me quiero detener, porque cuánto cuidado nosotros debemos tener como iglesia y como hijos de Dios,
porque también, y escúcheme por favor, porque aquí también podemos fallar. Jacob tuvo negligencia en reprender el pecado, tuvo tolerancia para el pecado. Eso es una característica constante de un camino pendiente hacia abajo de una persona. Es que quizás nos lleva a aceptar cosas que antes no aceptábamos, que antes no tolerábamos. Y el pecado es pecado. Sí, Dios dice en su palabra que debemos amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Y digo que debemos tener cuidado en este tiempo, iglesia, por dos situaciones que se están dando en este tiempo. Y yo digo que no es lo mismo ahora, conversando ayer, no es lo mismo ahora con el tema del aborto, de lo que fue con el tema de la ley de matrimonio igualitario. La iglesia con el tema del matrimonio igualitario no levantó su voz lo suficiente como lo está haciendo hoy con el tema del aborto. Y los dos temas, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, más allá de que quizás se pueda aprobar la ley, nosotros tenemos que pararnos y decir, esto no es así, porque Dios dice en su palabra esto, esto y esto. Nosotros debemos pararnos, no nos debemos quedar callados, nosotros debemos manifestarnos, nosotros debemos hablar y fijar nuestra posición. Y vuelvo a repetir, más allá de que quizás en lo personal creo que se va a aprobar, pero más allá de eso, porque yo en lo personal, como cada uno de nosotros en lo personal, le vamos a rendir cuenta a Dios cuando estemos en su presencia. ¿Qué hicimos? ¿Por qué no levantamos nuestra voz? ¿Por qué no fijamos nuestra posición? ¿Por qué nos quedamos de brazos cruzados? ¿Por qué no nos movilizamos? ¿Por qué no nos levantamos de donde nos encontramos? Jacob cometió el error de ser negligente y de no reprender lo que estaba mal. Por eso digo en este tiempo nosotros como iglesia, porque Dios lo dice en su palabra, pero porque somos parte de este mundo, nosotros nos debemos parar y decir, no, esto está mal. Creo también de que para Dios nada es imposible. ¿Y sabe qué? Lo digo porque hay algunos que piensan, no, pero ¿y si igual se va a aprobar? Igual lo van a aprobar. Y Dios dice también en su palabra, sí, de que en el último tiempo, y que estamos viviendo en el último tiempo, todo lo malo lo llamarán bueno. Así, bueno, pero si todo eso va a pasar, entonces ¿qué me voy a quedar quietito? ¿Me voy a quedar callado? ¿Me voy a quedar sentado? No. No debo permitirme, si soy un hijo de Dios, si conozco la Escritura, en quedarme callado. Porque Dios me dice en su palabra que debo amar al pecador, pero debo reprender el pecado. Hace un par de días me hacían una consulta un hermano de Ushuaia. Dice, hermano Miguel, dice, ¿usted qué piensa si va un matrimonio de homosexuales a su iglesia? ¿Usted qué hace? ¿Los echa? ¿Los saca? No, le digo. Dios dice que debemos amar.
al prójimo, reprender el pecado. Yo no los puedo echar. Voy a orar para que Dios pueda revertir esa situación. Dios pueda cambiar. Dios habla clarito en Romanos 1 sobre eso. Es clara la Biblia. Lo puedo decir y lo puedo manifestar, porque frente a Dios voy a rendir cuentas. Pero Dios no hace acepción de personas. Entonces yo no soy nadie para echarlo. Y si, hermano, y si esa misma pareja de homosexuales, sea hombre o mujer, le pide que los case en su iglesia, ¿usted qué hace? Pues ahí no los caso. Sí, pero la ley, sí, la ley puede decir muchas cosas, pero yo conforme como un ministro de Dios y a la palabra de Dios, yo no los caso. Si vienen personalmente para orar por ellos, voy a orar, pero casarlos, no, porque Dios es claro en su palabra. Sí, pero va a ir preso, y bueno, iré preso. No creo, porque no hay antecedentes hoy, pero es lo que viene, iglesia. No hay antecedentes hoy en Argentina. Es libertad de conciencia. Hoy la asociación, no sé si ustedes lo sabían, la Asociación de Medicina de Médicos de la República Argentina ha fijado una posición en cuanto al aborto y ha declarado los médicos de Argentina que ellos no van a ser médicos abortistas, que van a dar muerte a un embrión. Ellos no, va a quedar a libertad de conciencia del que lo quiera hacer. Bueno, le digo de la misma manera, los ministros de Dios van a tener la libertad de conciencia de casar a matrimonios homosexuales o de distinto género. Pero debemos pararnos. Lo que está mal, lo que es pecado, debemos decirlo. Por eso digo, ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos a pararnos. Esto fue parte en la vida de Jacob que permitió situaciones por la cual él comenzó la decadencia. Pero qué hermoso, digo yo, porque Dios nos da la oportunidad. Quizás aquí está la pregunta, bueno, después de todo esto, ¿cómo volvemos a Betel? Si ya estoy fuera, si quizás ya estoy lejos, si quizás ya no siento la misma relación que tenía en un principio con el Señor. Pero mira, iglesia, hemos leído de que Dios no nos va a dejar. Hemos leído de que Él permanece para siempre, que Él nos trae nuevamente a tener nuestro Betel. Sin duda hay actitudes que debemos tener para volver a tener nuestro Betel personal con Dios cada día. Es reconocimiento, renovación y restauración. Las 3 R. Tenemos que ver dónde estamos y reconocer hasta qué
distancia, hasta qué distancia nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Jacob tuvo esa oportunidad cuando Dios lo trae. Nosotros de la misma manera tenemos en esta noche la oportunidad. Yo decía hace unos instantes que yo no conozco tu vida personal, pero Dios sí ya la conoce. Pero si nosotros reconocemos hasta qué distancia nos hemos apartado de la voluntad de Dios, Dios va a alcanzar nuestras vidas. Dios nos va a renovar. La renovación implica la confesión de nuestra situación y el abandonar quizás las cosas que delante de Dios no están bien o no son las correctas, para que el Espíritu de Dios renueve mi alma, renueve mi espíritu y pueda tener ese Betel nuevamente. Porque como decía al comienzo, es un Dios de oportunidades, es un Dios de nuevos comienzos. Y la restauración implica el volver al lugar de la bendición. Y volver al Dios de la bendición. Yo no sé en esta noche cómo estás tú. Yo solo te invito a ponerte de pie y que podamos orar por unos instantes. No sé si nos hemos apartado de nuestro Betel, pero quiero decirte de que Dios está deseoso a que volvamos a ese Betel. De que el mayor anhelo del corazón de Dios es, como dice su palabra, de que Él está a las puertas de nuestro corazón y de que Él golpea la puerta de nuestro corazón y que si nosotros le abrimos la puerta y dejamos que Él entre, Él entrará nuevamente y restaurará lo que tenga que restaurar y cambiará lo que tenga que cambiar y renovará lo que tenga que renovar. Pero Dios es Dios y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice el Señor, para tu vida y para mi vida. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y medita en esta palabra por unos instantes. Este es quizás el momento más importante de la reunión, iglesia. Porque aquí estás tú y Dios, y tus situaciones y tus problemas, porque Dios ya ha traído su palabra, porque su palabra ha sido dada y porque el Espíritu Santo que está en este lugar ha visitado cada vida, ha visitado cada corazón
ha llegado hasta la fibra más íntima en esta noche, a cada familia representada en este lugar. Por eso digo, es el momento cúlmine, donde es tú y Dios y nadie más. Decirte solamente que dejes que el Espíritu Santo te ministre. Dejes por unos instantes que el Espíritu Santo intervenga en tu espíritu. No te apresures en retirarte, no te apresures en irte, no mires a los costados, solamente tú y Dios. Háblale como hablas con tu hijo, con tu esposa. Háblale al Señor en esta oportunidad nueva que nos da de poder estar delante de Él, delante de su presencia, y decirle que lo necesitas, y decirle que necesitas su intervención para lo que puedas estar pasando. Él está aquí, iglesia.